Entonces, para retomar un poquito lo que es sistema urinario, vamos a tener que este se va a obtener del mesodermo intermedio. Gracias a lo que es el proceso el proceso notocordal y la diferenciación de lo que es el mesodermo, sabemos que se van a formar tres tipos de mesodermo: el paraxial, el intermedio y el lateral. El paraxial va a dar origen a los somitas, el lateral va a dar origen al mesodermo esplácnico y al somático, que pues su relevancia recae mayormente en lo que es la formación de las cavidades, en tanto que el intermedio pues va a tener formación a lo que es el sistema urogenital. Durante la formación de este mesodermo vamos a obtener como una composición tubular a todo lo que es la longitud del embrión, de manera que durante el plegamiento del embrión, como ya sabemos, pues se van a dar los laterales de lo que es el mesodermo paraxial. Durante el plegamiento vamos a obtener dos pequeñas crestas o dos pequeñas vesículas de manera lateral a la aorta e inferior con respecto a los somitas. En esta imagen podemos ver tanto el plegamiento horizontal como la formación de las crestas. De manera que pues la urinaria va a quedar de manera externa con respecto a la genital. Aquí podemos ver la relación con el intestino primitivo medio en base a la relación que se puede dar con respecto a la altura del corte. En la parte más posterior, en la superior de la imagen, podemos ver lo que es la notocorda y la cresta, las masas de la cresta neural. Y en esta parte podemos ver la aorta dorsal. De generalidades del sistema urinario, pues vamos a tener, lo vamos a dividir en dos, en lo que es un sistema excretor y un sistema colector. El excretor propiamente va a ser la masa renal o lo que está compuesto por las nefronas. De manera de que todos los túbulos, desde los túbulos colectores, que estos se van a formar en base a la desembocadura de cierta cantidad de nefronas, tanto túbulos colectores y luego va cálices menores, cálices mayores, pelvecilla, uréter, de manera de que el uréter va a conectar el riñón con la vejiga. En la vejiga vamos a almacenar la orina y posteriormente la orina va a ser secretada por lo que es la uretra. Aquí, para identificar las diferencias más generales de la uretra en hombres y en mujeres, pues la de hombres se va a dividir en tres porciones principales. Primero tenemos la prostática, esto por su relación con la próstata como la estamos viendo aquí. Luego tenemos una porción membranosa y finalmente una peniana. Aquí cabe mencionar la importancia de la peniana debido a que aquí se va a ver la transición de los epitelios entre lo que es ectodermo y endodermo en base a sus orígenes. Y la uretra femenina, pues toda va a tener origen del seno urogenital. Por ende, todo va a ser endodermo. La formación de los riñones se va a dar en tres porciones. Tenemos primero los pronefros. Estos se van a dar al inicio de la semana 4. De manera de que pues estos túbulos, como son tan primitivos, pues no van a tener función. Simplemente pues va a existir un pequeño conducto a altura cervical y pues con el paso del tiempo se va a degenerar. Este mismo conducto que va a empezar desde esta porción va a desembocar en lo que es la cloaca, que pues va a tener su relación con el intestino primitivo posterior. En base a lo que va a ser la formación de los riñones, pues lo único que va a persistir es el conducto metanéfrico, que pues en base a su evolución vamos a observar diferentes cuestiones. Luego vamos a tener los mesonefros, que son más inferiores con respecto a los pronefros. Estos van a aparecer a final de la 4ª semana y van a tener una función provisional. Va a comenzar la formación de los glomérulos, que pues en base al conducto mesonéfrico que había persistido, va a generar la formación de un túbulo que lo va a conectar hacia un extremo arterial. De manera de que pues a partir de ello va a comenzar un ultrafiltrado, sin embargo pues es muy primitivo. Con el tiempo pues este mecanismo, estos glomérulos se van a degenerar, dejando este mesénquima disponible para la formación de la cresta gonadal.
De manera de que pues los mesonéfricos, bueno, los mesonefros solo van a dar origen a lo que es este sistema. De igual manera aquí pues en urinario solo va a persistir el mismo conducto mesonéfrico que les había mencionado. Cas, una pregunta. ¿Quién habla? Yo, Ángel Serna. Dime. Lo que menciona como pronefros, mesonefros, ¿siempre es el mismo túbulo o crece? Crece Es, mientras va cambiando de nombre. es el mismo túbulo en longitud porque el mesodermo intermedio va desde, o sea, abarca toda la longitud del embrión. Entonces simplemente en base a la evolución va siendo más inferior, o sea, va acortando. Ah, ok. Muy bien. Ahora los metanefros pues va a comenzar su desarrollo a partir de la 5ª semana. Estos se van a determinar como los riñones permanentes, de manera de que su función va a comenzar 4 semanas posteriores a lo que es el inicio de su formación, que aproximadamente es a la 9ª semana. Aquí pues podemos observar que se va a dividir en 2 porciones. Primero va a ser la yema uretral, la cual va a ser como una evaginación del conducto mesonéfrico en la parte más inferior, de manera de que el conducto de la yema, bueno, la yema uretral va a dar propiamente a todo origen a todo lo que es el sistema colector. Esto pues a manera de que eh, tiene contacto con el blastema, va a comenzar primero con una dilatación que se le conoce como pelvis renal o pelvecilla. Esta se va a dividir entre 3 y 4 ramificaciones que van a ser los cálices mayores del riñón. Posteriormente, estos se van a dividir, siendo los cálices menores, y estos cálices menores van a tener unas ramificaciones aún más pequeñas, que son los túbulos colectores, y es en donde finaliza el sistema colector. En esta porción podemos observar tanto lo que va a quedar de la yema uretral, tanto lo que va a quedar del blastema. El blastema va a dar origen a la masa renal propiamente. Podemos identificar 2 zonas, tanto la corteza como la médula, en tanto que la corteza, como les había mencionado en la clase anterior, vamos a tener mayormente los glomérulos, en tanto que en la médula vamos a tener solo los túbulos y tanto los túbulos de la nefrona como los túbulos colectores. Y por la parte más externa también vamos a tener una cápsula de tejido conectivo, la cual pues se va a encargar de proteger al riñón. Pues las pirámides renales está compuesta por médula, y en esta área que estamos viendo aquí se le conoce como área cribosa, la cual de los túbulos colectores van a depositar en los cálices menores para posteriormente ir a cálices mayores, a pelvecilla, uréter, etc. ¿Hasta aquí hay dudas? Yocas, ¿cuál es el túbulo urinífero? ¿Qué más dice en contexto a ello? Mm, Está formado por 2 partes con un origen embriológico distinto, una nefrona y un túbulo colector. O sea, une a la nefrona con el túbulo. Ya te entendí. Sabía que se me había olvidado. Aquí. No. En esta parte. Aquí lo que está como más grisáceo es el túbulo colector, en tanto que los rosados son los túbulos de la nefrona. El túbulo urinífero me está dando referencia a la conexión o a la transición que va a ir entre estos 2 túbulos. O sea, va a ser la división entre lo rosita y lo cafecito, por así decirlo. La continuación de ellos para convertirse en el otro. Ah. Una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿sería la vesícula metanéfrica, metanéfrica? ¿Se convierte en una cápsula glomerular? Glomerular. Es esta parte de aquí.
Mira, es que en la parte de los conductos mesonéfricos, que son los que van a permanecer, se vanecen como vesículas y a partir de ellos se va a dar la formación de nefronas, de manera de que va a crecer el túbulo y se da la característica de en forma de S. Luego se divide en dos, como que los extremos de este túbulo abrazando un extremo arterial. Y esto es lo que va a ir formando la cápsula alrededor de ese depósito arterial. Ok. Cassandra, ¿y el glomérulo de dónde provenía? El glomérulo es a partir de ramificaciones de la arteria renal. Todos los depósitos sanguíneos arteriales que van a entrar al riñón van a tener ramificaciones muy minúsculas, inclusive llegar a ser capilares. Extremos arteriales es en donde se va a desarrollar la cápsula alrededor de la arteria, de manera de que todo el depósito sanguíneo que va a llegar a esta cápsula va a ser un filtrado. En ese filtrado o en este glomérulo tenemos capilares, los cuales pues en base a sus propiedades van a tener como poros a través de ellos en los cuales pueden excretar todos, ya sean iones, ya sean desechos o sean sustancias, las cuales el cuerpo no necesita y tiene que eliminar. A través de ellos, pues lo deposita en el glomérulo, en esta parte. Bueno, Tengo entendido de que en sí los riñones no funcionan, ¿verdad? Hasta que sale ya bueno, tiene 28 semanas. tienen función, bueno, tienen una función provisional o primitiva a la 9ª semana, comienzan a funcionar. A la semana 12 comienza la formación de orina, pero la orina de los fetos no tiene desechos. Que mayormente se da en base a la composición de iones y agua, pero no tiene desechos. Porque, por ejemplo, nosotros ya desechamos la creatinina, la urea, entonces esos desechos que nosotros tenemos ahorita, los fetos no lo tienen. Porque todos los desechos que nosotros producimos, que ellos no, son desechados a través de la sangre o a través del líquido amniótico. Porque, pues, como lo habíamos manejado también en placenta, todos estos desechos son eliminados a través de estos mecanismos por difusión o por transporte de membrana, de manera de que llegan a la madre y la madre los desecha. Gracias. Entonces, aquí, ya cuando la sangre llega a los capilares del glomérulo, aquí pues en base a los poros que tienen los capilares, van a excretar las sustancias pasando a este espacio que queda entre la cápsula y el glomérulo, y luego este va a pasar a lo que son los conductos de la nefrona. Que pues básicamente son estos. En base al desarrollo del desarrollo de la nefrona, pues va a comenzar primero como una evaginación al extremo arterial, y pues ya en base a la formación de los túbulos se da un contorneado proximal, luego se da un recto proximal, recto distal y contorneado distal. También a los túbulos rectos se le conoce como asa de Henle, ascendente y descendente. La formación de las nefronas se va a dar entre la semana 10 y la 18, y pues la filtración va a ser en la semana 12, como ya les había comentado. La mayor cantidad de desarrollo de nefronas se va a dar aproximadamente en la semana 32. Sin embargo, a pesar de su desarrollo y la máxima cantidad de nefronas, que aproximadamente son de 2 millones, pues menciona que no se va a poder observar como que la estructura completamente lisa o mayormente lisa como lo tenemos en los adultos, sino que vamos a observar pequeños lóbulos. Esto se va a corregir con el paso del tiempo en base al crecimiento de los túbulos de las nefronas y de los túbulos colectores, de manera de que pues van llenando esos huequitos que va dejando la misma masa renal. Ahora, con respecto al cambio de posición, pues ya les había mencionado también, van de cara anterior del sacro en la parte más inferior, siendo órganos pélvicos. Para a la 9ª semana ya son órganos abdominales, de manera de que quedan aproximadamente en la zona lumbar.
También pues vamos a tener una rotación de 90 grados con respecto al ilio, de manera de que pues inicialmente el ilio queda de manera anterior y finalmente va a quedar de manera anteromedial. Y pues su vascularización también ya les había comentado, va a comenzar desde las ilíacas, que es en la parte más inferior, y conforme va ascendiendo, van desvaneciéndose las ramas y va a dar otra, y va a dar otra, y se van desvaneciendo, y se van desvaneciendo hasta la parte superior. De manera de que pues va a tener su rama final a partir de la aorta en su porción abdominal, y se le conoce como arteria renal, siendo que la arteria derecha va a ser ligeramente más larga con respecto a la izquierda por la relación con los grandes vasos que vamos a tener en la porción lumbar y de las vértebras. ¿Dudas hasta aquí? No, casi. O sea, todo lo que es el riñón se forma a partir del blastema metanéfrico y luego ya la conexión que tiene con la vejiga, eso es a través de la yema ureteral. Sí. Ah, ok. Gracias. ¿Qué sería lo que determina el número de lóbulos que tienen los riñones? Los cálices menores son los que determinan la cantidad de pirámides. ¿Cuántos hay en promedio? ¿O todos son diferentes en todas las personas? Muchos dicen que depende del corte, porque dicen que si lo haces, por ejemplo, si tienes el riñón y lo partes a la mitad de esta manera, puedes observar entre 5 y 7 pirámides así. Pero otros dicen que si lo cortas de manera transversal y luego de manera longitudinal, puedes encontrar hasta 12. Ok, gracias. Ahora la vejiga. Pues este va a tener origen a partir del seno urogenital, que este se va a obtener a partir de lo que es la división de la cloaca. La cloaca se va a dividir en dos a través del tabique urorectal, el cual da una porción ventral y una dorsal. La ventral, que va a dar origen a lo que es parte del sistema urinario, se va a dividir en tres porciones. La vesical, la cual es la parte más superior y se va a continuar con el alantoides, que posteriormente se va a obstruir, convirtiéndose en un cordón fibroso conocido como uraco. De manera de que pues este también se menciona como medios de fijación de la vejiga, y este va a ir desde el vértice más anterior de la vejiga y se va a unir a lo que es el ombligo. Si este permanece abierto, una vez nos comentó Portillo que podía llegar a excretar orina a través de él. Luego la porción pélvica va a dar origen tanto a la uretra en el cuello de la vejiga, que es en la porción más inferior de la vejiga. También va a dar en los géneros masculinos la parte prostática de la uretra y va a dar por completo el origen a la uretra femenina. En tanto que la fálica va a tener su contribución en la formación del clítoris o del pene, dependiendo del género. Ahora. Básicamente la vejiga tiene origen desde el seno urogenital, a excepción del trígono. Este trígono vesical lo vamos a poder observar en la pared posterior de la vejiga, de manera de que se conoce como un pliegue mucoso a manera de triángulo, desde lo que son la conexión de ambos, la desembocadura de ambos uréteres y en el vértice de la vejiga. Pues el pliegue de mucosa o la mucosa propia de la vejiga se conoce como epitelio y la lámina propia. Y pues la lámina propia está compuesta básicamente de tejido conectivo. Esto es en base al ascenso de los riñones y el descenso de los conductos mesonéfricos. Vamos a obtener estos pliegues por el mismo estiramiento. Y pues el uraco lo podemos observar en esta imagen, cómo se va a permanecer
de manera de cordón fibroso. La posición en lactancia va a ser abdominal o en lactantes o neonatos. Va a ser abdominal de manera o en estado vacío. En niños de 6 años la vamos a encontrar en lo que es la pelvis mayor. ¿Cómo podemos identificar la pelvis mayor? ¿Por el ¿Alguien? tamaño? Sería por... no. ¿Ya vieron el hueso coxal? No, toca mañana. No, Sí. Sí. Es por arriba de la línea inominada, creo. Ok, ya te entendí. Sí. ¿Y la pelvis menor cómo la vamos a identificar? Está por abajo, debajo de la línea. Ok. Y ya. Tanto que los niños de 6 años, pues la vamos a tener en la pelvis mayor y en la pubertad la vamos a tener ya como un órgano pélvico o en la pelvis menor. De manera de que en los pubertos y en adultos, estando llena la vejiga, la vamos a poder obtener en base a la relación del borde superior del pubis. Que pues aquí en esta imagen podemos observar que esta de por aquí es la sínfisis pubiana. Y esta parte de aquí, pues siendo el borde superior, a través de él podemos obtener acceso. Muchas veces cuando se tiene problemas en la vejiga que no pueden excretar por completo y van a hacer extracción de orina como hacen tipo biopsia, vaya. Pueden insertar una aguja desde la parte externa por la parte superior de la sínfisis del pubis para obtener la orina directamente de la vejiga. Y pues ya de aquí estoy. Luego la formación de la uretra, pues como les había mencionado, en el hombre se van a dar 2 orígenes embrionarios, siendo que la parte prostática y la membranosa y parte de la esponjosa o peneana se va a tener origen del seno urogenital y por ende de endodermo, en tanto que la última porción va a tener origen del ectodermo. Se menciona con mayor especificidad lo que es la fosa navicular, que pues esta va a ser la dilatación en lo que es la última porción de la uretra del masculino. En tanto que la uretra femenina pues va a tener todo el origen del endodermo a partir del seno urogenital. ¿Dudas hasta aquí? No, Ya ves que en la fosa anal pasaba algo similar. Aquí no hay una división, así como la línea pectina o la línea blanca. ¿En la uretra? Sí, en la uretra. No, es que por ejemplo, en lo que es la uretra masculina, se manejan estrechamientos y dilataciones. Por ejemplo, en la primer, yendo de superior a inferior, tenemos un estrechamiento, luego tenemos una dilatación, pero estas dilataciones se dan o son características en base a la desembocadura o la función que ellos van a tener. Por ejemplo, aquí en la prostática tenemos esta dilatación porque los conductos eyaculadores van a depositar su contenido aquí. Y en el transcurso de toda la uretra vamos a tener desembocadura de diversas glándulas que son mucosas o serosas. Esto para controlar y proteger la mucosa con respecto a la acidez de la orina. Y en la fosa navicular, no me acuerdo si tenía como que una función en específico o un propósito específico por el cual se daba esta dilatación. Pero pues básicamente toda la uretra tiene la propiedad de poder dilatarse. Y con respecto a la uretra de mujer, pues en estado reposo, todo tiene
el mismo diámetro, nada más que por cuestiones fisiológicas puede llegarse a expandir hasta 1 centímetro de dilatación. Entonces, por eso se podría decir de que los hombres pueden aguantar más tiempo la pipí, las ganas de ir al baño, ¿no? Pero Pues eso es yo por el tengo, tamaño, ¿no? Porque es más larga la uretra de los hombres. pero yo tengo entendido que tenemos mayor resistencia las mujeres que los hombres. Pero Sí. Pero al revés. Sí, de hecho, es más incómodo para los hombres aguantarse las ganas de ir a orinar que para las mujeres. No me consta, pero es lo que... Por eso podemos hacer pipí donde sea. Pues si puedes, si ¿No puedes. dependerá también de la ya cantidad tiene. de distensión del urotelio en cada uno? Es que la distensión en ambos es la misma. O sea, Todo es la mental. propiedad... ¿Mande? Todo es mental, yo supongo, ¿no? Tiene que ver con que, porque pues es más grande el de los hombres que el de las mujeres, pero también depende mucho de si está sano completamente, ¿no? Supongo. Hasta aquí mi reporte. Las piedritas y las arenas son más complicadas en los hombres, ¿no? Supongo por lo largo del conducto. De la Sí, uretra. son más Aparte que raspan complicadas de por más extraer. tiempo. Sí, porque pues están rayando todo el caminito. Y además también por las terminaciones nerviosas, como son más abundantes, el trayecto es más largo, hay mayor dolor. Comenta Pero, Ramón por que ejemplo, en mujeres estamos más propensas a infecciones urinarias. menciona Ramón que los hombres tenemos una vejiga más pequeña, entonces sí ganan las mujeres. Punto para el Ya el doctor matriarcado. había dicho una vez que las mujeres son perfectas por naturaleza. Algunas. Tampoco te Todas. fijas. Abajo el patriarcado. Todas, Chago. Pero si ellas aguantan, se pueden infectar más fácilmente. Más las de Es que Chapala. las mujeres de manera general nos podemos infectar más rápido porque la uretra es más pequeña y tenemos mayor acceso a patógenos externos. Es lo que te iba a decir, aparte por la ubicación, ¿no? Sí. Entonces, esta relación muy próxima con respecto a la vagina, el canal vaginal y el recto, en tanto el hombre no. Sí. O sea, es muy complicado que por cuestiones rectales se vaya a llegar a infectar cuestiones O sea, urinarias en un hombre. Claro, propias. Entonces, ¿punto para qué? Si no es competencia, manda. Pues si vamos a competir por enfermarnos más, no quiero. Yo no juego. Las Pero, por ejemplo, patologías casi, bueno, sí, las malformaciones casi no se dan, ¿o qué? O sea, sí sí, son muy son- frecuentes, pero, por ejemplo, en lo que es la masa renal, en base a su ascenso puede llegar a crear muchas patologías. ¿Cuáles crees que son las más comunes? según yo, de las que mencionaba el libro, Ajá. pues la megavejiga, ¿no? ¿Por qué? Podría ser esa, ¿mande? ¿Por qué? Porque decía que era un desorden en el crecimiento de lo que era la capa germinativa del mesodermo. Entonces crecía, ¿no? O sea, había una proliferación excesiva, ¿no? Y eso hacía que, o sea, era de la yema uretral. Entonces, pues yo creo que se puede que se dé mucho. Por ejemplo, también la que menos se presentaba era la de extrofia de la vejiga. Y supongo que también las malformaciones del uraco también pueden ser frecuentes. Y también menciona una de la división del blastema del metanéfrico. Ya ve que al momento de la formación que llega el blastema alrededor de la yema,
este puede llegar a dividirse formando 2 riñones de una misma. Pero eso sería más beneficioso, ¿no? No tendrías 3 riñones. Pues podrías donar uno. O despreocuparte por intoxicarte. Pero ¿serían funcionales los 3? Si todos tienen sus conductos, sí. Entonces lo puedes vender, ¿para qué lo donas? Mejor. Es ilegal la venta de órganos. Ah, Sí. no. ¿Quién lo dijo donas. que aquí somos legales? En la Deep Web, chavo. Sí, o sea, hay opciones. El chiste es que quieras. Cuando uno quiere, hay opciones. El que busca encuentra. Estamos pobres porque Necesito queremos. dinero. Las mujeres sí somos pobres porque queremos. Puedes vender tus óvulos por 20,000 pesos. También el esperma se puede, bueno, no sé. Sí, sí se puede, Se puede casi. vender, sí se se puede. puede vender. Pero somos más caritativos y lo regalamos. Ajá. En cierta medida. Buen chiste, buen chiste. Pues si no es concurso, banda. No, o sea, me refiero porque los ovarios están contados. Digo, sí, los óvulos, que diga. Pues Llévate también los dormir. ovarios. También los ovarios, ¿no? Nomás son 2. Pero, por ejemplo, bueno, esto ya ni siquiera tiene relación con el tema, pero hay órganos con los que tienes en par y puedes vivir solo con uno. Exacto. Pero con Pero- limitaciones a veces. Pero Pero- ustedes no pueden vender 2 y nosotros sí. ¿Pero ustedes qué? Buen punto, Ustedes nada más pueden vender 2, nosotros podemos vender más. Millones. Bueno, no creo que los cuenten de uno por uno, pero sí puedes vender Sí son. más cantidad, pues. Porque una mujer solo puede vender 2. Pues porque nomás tienen 2. También los ¿Estás hombres hablando de dan 2 ovarios? testículos. Estamos hablando Ah, de sí, óvulos, no, sí, ovarios pero- o óvulos, Chávez. No, pero es que ya en gametos, óvulos. eso es a lo que se refieren. Ah, no, entonces ignórenme todo lo que dije. Se cancela. Dice Ramón que valen más los óvulos. Pues sí, Sí, porque pues estos, fácil. el esperma es, o sea, salen un chingo. Y de Mucho, todos, mucho. Yo no sabía, ¿ok? Mucho, Perdónenme por ser una ignorante en un negocio que podría destruirme la vida. No, no está bien, todos empezamos con esa mentalidad. Si quieren aprender más, pues ahí me avisan. Mentalidad mente de tiburón. Aparte, piensa, niñas, si quieres embarazarte y necesitas un esperma, vas con cualquiera que te encuentres por ahí. Le echas una miradita bonita y se pues, te ahorraste el banco de esperma. Aplica la misma para acá, para atrás. Y los Pero hombres, aumentas la probabilidad de contagiarte de alguna enfermedad. Dile, Cas, porque no Está entiende la niña. Enséñale, Dile, Cas, enséñale. dile. Imagínate Como saliste tipo- embarazada, pero con 3 infecciones de transmisión sexual. O sea, Ah, no, claro, Eso, aclaro que antes se tiene que pedir los exámenes. O sea, también Del hay güey que que ser iba al lado güey. de Peñoles. la investiga chida. Como dijo Ana, el esperma va al óvulo, no el óvulo a la esperma. Por suerte. Bueno, aquí no gana el nombre ni el dinero, aquí gana el dinero. Aquí bueno, ganamos. ya como última aportación de la vejiga, también si nos llegamos a aguantar mucho cualquiera de los 2 géneros, el epitelio se puede llegar a dañar causando ruptura. Y es cuando se empiezan a formar ahí como que las infecciones urinarias. También se puede dar el caso en el que si te aguantas por mucho tiempo y de manera constante, puedes atrofiar lo que son los esfínteres de los uréteres, de manera de que la orina se va a empezar a regresar. Si esta orina se regresa a los riñones, puede llegar a causar que los riñones dejen de funcionar. Cas, pero cuando hablamos de aguantar, hablamos de más o menos qué cantidad de tiempo. O sea, ¿a qué tiempo ya es como sobrecargar o esperar demasiado? ¿Sabes? Es Son que no da 24 horas. tanto por tiempo, pero en base a la cantidad de orina. Más bien Ah, por ok. desgaste, ¿no? Sí, es muy constante. Si es muy constante y vas desgastándolos lentamente hasta que llega un punto en el que ya no hay marcha atrás. Es que ya ven que el urotelio tiene como que estas células que tienen la capacidad de expandirse cuando está llena.
Entonces, si se expanden de más, pues estas se van a romper. Pero va más en relación al volumen con respecto al tiempo. Oye, Carlos, no se puede como entrenar, o sea, para prolongar el tiempo o estaría dañando el cuerpo. O sea, para prolongar el hacer del baño. O sea, por ejemplo, Sé no hablar, cuando vas en un viaje, sí puedes hacerlo o entrenarte, pero puedes causar daño en el esfínter, bueno, en los hombres. Simón. Y ahí se te va a estar tire, te va a dar incontinencia. Hablando de eso, Ahora, para finalizar, aunque propiamente las glándulas suprarrenales no forman parte del sistema urinario, sino es del endocrino, en base a su relación prácticamente directa con el riñón se estudia en conjunto. Estos, pues, inclusive van a tener un origen embrionario diferente, que es a partir de la cresta neural. Y va a comenzar su formación a partir de la 6ª semana. Esto de igual manera se divide en dos porciones principales, que es la corteza y que es la médula. La corteza va a provenir del mesodermo y la médula va a ser a partir de lo que es la cresta neural. De manera de que, de igual manera, la médula va a invadir a la corteza. La corteza, pues van a aparecer a lo que son los lados del mesenterio dorsal y las gónadas en desarrollo. La médula va a obtener una diferenciación en 3 zonas, lo que es fasciculada, glomerular y reticular. Estos pues van a tener su relevancia y su función propia en base a la secreción de hormonas correspondientes. La importancia o la relevancia que va a tener la formación de lo que es la glándula suprarrenal en el feto, bueno, en el embrión, es que va a contribuir a la síntesis de estrógenos, lo cual va a dar apoyo a esta misma síntesis a través de la placenta. El peso de la glándula suprarrenal en un producto va a ser entre 10 y 20 veces mayor, comparando el peso con respecto al riñón, en tanto que cuando es neonato va a perder hasta la 1/3 parte de su peso y en el transcurso de sus 2 primeros años extrauterinos va a recuperar el mismo peso. Pues ya creo que esto no tiene gran importancia. Bueno, o sea, la tiene con respecto a la síntesis, pero no es tanto. ¿Qué pasa? Tengo una pregunta. Supone que la médula proviene de un ganglio, ¿no? Ajá. O sea, sé que hasta que el ganglio no entra en contacto con la corteza, no empieza a invadir con las células de la cresta neural la corteza. O sea, tienen que entrar en contacto. ¿Dónde? Tienen que interactuar los tejidos, o sea, entrar en contacto entre ellos. Es que de igual manera, pues los ganglios tienen el origen de la cresta neural. Entonces, a partir de esa pequeña sección, debe tener contacto el ganglio formando la médula y posteriormente tiene contacto con la corteza para obtener esa diferenciación. Ok, muy bien. ¿Dudas de sistema urinario?